Argentina te da sorpresa, como dice la canción. Bueno, superada la sorpresa por el triunfo en la primera vuelta de las presidenciales de Argentina, del ministro de Economía, Sergio Massa, frente al favorito, era Javier Milei, ambos tendieron puentes para apelar al electorado más allá de sus propios espacios. Massa, peronista, convocó a un sector de la gran derrotada, Juntos por el Cambio, para formar un gobierno de unidad en caso de imponerse en la segunda vuelta, prevista para el 19 de noviembre. Milei, candidato de extrema derecha, también se mostró dispuesto a incorporar en sus filas a miembros de otros partidos más allá de su prédica contra la casta. El peronismo recobró fuelle que había perdido en las primarias, doblegado en una elección de tercios que como nunca antes en estos 40 años de democracia rompió el bipartidismo con una figura extravagante y agresiva que propuso a su vez quebrar el sistema. El voto miedo superó al voto bronca, el voto bronca del 13 de agosto, el día de las primarias. Y estamos con Carlos Gervasoni, que es profesor, investigador y director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela y miembro del Consejo Académico de Cadal. Gervasoni es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y posee másters en Ciencia Política y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Se especializa en estudios sobre la democracia, el federalismo, la política subnacional, opinión pública y metodología de investigación social. Y la primera pregunta, Carlos, es ¿cómo se explica que un ministro de Economía, con una inflación galopante, la pérdida constante del valor del peso, un 40% de pobreza y muchísimo mal humor social, se haya impuesto en esta primera vuelta de las presidenciales de Argentina? Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación y la presentación. A ver, voy a contestar tu pregunta en dos partes. La primera explicación más obvia, más matemática y más mecánica es que los competidores de Massa iban divididos, ¿no? Si uno considera a los dos partidos opositores, La Libertad Avanza de Milei y Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich, sacaron el 50 y pico % de los votos, muy por arriba del 36% de Massa. Pero bueno, se dividieron y en esta famosa elección de 3/3, los argentinos venimos hablando de 3/3 de hace mucho, bueno, moverte un poquito para arriba, un poquito para abajo te hace o ganar o perder. De hecho, Massa salió, les recuerdo a quienes están mirando esto, salió tercero en las elecciones primarias de hace 2 meses y ahora salió primero y no sabemos qué va a pasar en el balotaje. Así que esa es la primera explicación, un oficialismo compitiendo contra una oposición dividida en dos grandes bloques, ¿no? Más de dos, pero dos que son los más grandes. La segunda explicación es menos intuitiva y es que la influencia de las condiciones económicas, de la performance económica en el voto es menos clara y lineal de lo que a veces se supone, ¿no? Y esto está bastante estudiado en ciencia política. Yo me retrotraigo un hecho de la historia que vos seguramente vas a recordar y yo también recuerdo, pero los que son más jóvenes o nos ven de otros países no conocen, que es que en el año 89, al final del gobierno de Alfonsín, con el país en situación similar a la actual, la economía estancada hacía mucho tiempo, altísimas tasas de inflación, una sensación de fin de época, el candidato del Partido Radical sacó 37% de los votos, uno más de lo que sacó Massa el domingo, antes de ser. Pero no ganó porque del otro lado tenía la oposición peronista toda unificada que sacó el 47%, le ganó por 10%, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que un gobierno con un fracaso económico clarísimo como fue el de Alfonsín termine con un 37% de los votos, ¿no? Entonces, yo voy a decir rápidamente para no entrar en algo largo y académico, los partidos como el peronismo y el radicalismo, los partidos tradicionales tienen bases sociales firmes y tienen militantes y tienen gente que los sigue y los evalúa y les da apoyo más allá de los fracasos, ¿no? Y eso es parte de un partido institucionalizado. En segundo lugar, la gente vota por muchas cosas, no solo por la economía. Por ejemplo, en Argentina mucha gente votó en contra de Menem. Bueno, ayer mucha gente votó en contra de Milei. Y tercero, los candidatos que son candidatos de gobiernos fracasados, como es el caso de Massa, que va por un gobierno absolutamente fracasado, se diferencian del gobierno al que representan. Para Massa esto es muy difícil porque es ministro de Economía de este gobierno, pero sin embargo fue muy exitosa su campaña electoral en despegarse. No voy a explicar ahora los detalles, pero toda la campaña electoral
básicamente Massa parecía que era un candidato de otro partido, de otra fuerza, y no el candidato del gobierno. Entre otras cosas, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner no aparecieron en ningún discurso, ni en ningún spot, ni en ningún aviso del oficialismo. Con todo ese combo explicás una performance que para el peronismo es mediocre en términos históricos, 36% es el mínimo, nunca el peronismo había sacado tampoco, pero desde el punto de vista que vos preguntás, notable, ¿no? Dado la mala performance de este gobierno. El gobierno buscaba un culpable de la crisis, pero ¿la crisis terminó siendo funcional al gobierno? No, yo eso no lo creo. A ver, el contrafáctico creo que sería que sin crisis al gobierno le hubiera ido un poco mejor. Es lo que yo me imagino. Sin crisis, sin inflación, con la economía creciendo, aunque sea moderadamente, con inflación más bajo control, yo creo que en vez de 36 hubieran sacado 40, 42, algo así. Y quizás le hubiera ido peor a Milei, ¿no? Porque un poco la impresión que tenemos es que Milei mejora cuando las cosas van mal, ¿no? Porque Milei es en buena medida una expresión de protesta, ¿no? No creo que le haya sido funcional al gobierno. Yo creo que tu pregunta fue hecha desde el vaso medio lleno para el peronismo, ¿no? Bueno, ¿cómo es que un peronismo en un gobierno tan pobre en sus resultados puede sacar el 36%? La visión del vaso medio vacío sería, bueno, pero nunca le fue tan mal en su historia el peronismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese nunca irle tan mal en su historia al peronismo tiene que ver con la crisis económica y más allá, decir una cosa más, ¿no? Que lo más obvio para los que vivimos en Argentina es que la inflación, los precios aumentan todos los días, la economía hace un montón de tiempo que no crece. Pero aparte, no tenemos gobierno, digamos. Los argentinos tenemos la sensación de que este experimento que inventó Cristina Kirchner hace 4 años, designando a un don nadie, alguien que no era nadie en la política argentina, un político de segundo nivel como era Alberto Fernández, como presidente y yendo ella de vicepresidenta, fue un fracaso absoluto. O sea, están todos peleados con todos, no fue para ningún lado, se critican internamente desde hace mucho tiempo. Y ahora llegan al final del mandato desaparecidos. O sea, Alberto Fernández hace semanas que no figura en nada. Cristina ayer, el día de la elección, el domingo, salió a criticarlo a Alberto Fernández diciendo, a mí no me escuchó, yo les dije que había que hacer tal cosa y no me escuchaba. Y Massa no los nombra de ninguno de los dos, ¿no? Entonces, el fracaso económico y el fracaso político son muy obvios, ¿no? Bueno, las estrategias de campaña tienen alguna efectividad y yo creo que la estrategia de Massa de ir como un candidato despegado y de explotar las debilidades de sus competidores, cierto miedo a Milei. Voy a hacer una cosa muy rápida que no me preguntaste, pero creo que va al contexto de esta pregunta, que es que Milei fue la gran sorpresa de la elección primaria hace 2 meses, ¿no? En agosto. Y expresaba un enorme enojo y frustración de los argentinos con la política tradicional y con los resultados de este gobierno. Pero yo tengo la impresión, no tengo datos, pero digamos, es bastante intuitivo percibir que mucha gente lo votó a Milei porque esperaba que Milei sacara el 20 o 22% de los votos, que es lo que las encuestas le daban, pero sacó el 30%, ¿está bien? Entonces, mucha gente que lo votó a lo mejor como una forma de darle un castigo a la clase política tradicional, pero no porque lo quería presidente, sino como mensaje, como voto expresivo, dijo, no, si este tipo va a ganar, prefiero no votarlo. Entonces, mucha gente que lo votó, quizás dejó de votarlo esta vez, y eso explicaría en parte el estancamiento de Milei en 30% y en parte el crecimiento de Massa, ¿no? No te lo pregunté porque tengo la impresión de que el voto bronca del 13 de agosto contra la casta, contra la clase política y demás, se tradujo en el voto miedo el 22 de octubre. Voto miedo a, si vienen estos, ¿qué va a pasar? Y en eso el plan Platita, instrumentado por el gobierno con fondos públicos, te dio inclusive la pauta la semana previa a las elecciones con la posibilidad de que quien renunciara a los subsidios del transporte pagara 10 veces más o 100 veces más. Por eso te decía, me parece que pasamos de la bronca al miedo. Sí, yo creo que algo de eso hay. Sí, claramente. Y hay también algo que se destacó bastante en los análisis entre el domingo y hoy, y que yo estoy de acuerdo, una campaña muy estratégica y muy profesional de Massa,
y una campaña más improvisada de Milei, ¿no? Esto es razonable en parte porque Massa es un político que tiene 30 años de experiencia en política, es un hombre joven, 52 años debe tener, pero hace 30 años está en política y hace 20 años que ocupa cargos muy importantes en el gobierno y ha sido candidato a presidente antes, perdió en el año 2015, con lo cual tiene experiencia. Y Milei es una persona recién llegada. Para quienes no están en Argentina, entiendan que hace 5 años nadie sabía quién era Milei. Hace 2 o 3 años era una figura simpática, colorida de la televisión que iba a opinar sobre economía e insultaba a los políticos. Hace 2 años se convirtió en diputado nacional con un 17% de los votos acá en la capital federal, en Buenos Aires. Y hoy puede ser presidente del país, ¿no? Entonces fue una persona que ascendió meteóricamente, y como ocurre con esos líderes outsiders, etcétera, bueno, típicamente no tienen experiencia, no tienen estructura, no tienen equipos de consultores, los van armando sobre la marcha, y entonces ha sido una campaña bastante caótica y poco planificada, ¿no? Entonces yo creo que el éxito de las PASO tiene que ver con que, sin plan, Milei se convirtió en una buena forma de protestar. Pero cuando las cosas empiezan a poner, llegan los votos que valen, que son los de la elección del domingo pasado, la estrategia empieza a jugar porque ya estás en los 3/3 y, como te decía, depende quién sube 3 o 4 o baja 3 o 4, y me parece que es bastante obvio darse cuenta que Massa comete muy pocos errores, si es que comete alguno en su estrategia, y Milei comete errores muy obvios, como en el debate de hace 10 días, insultarla en forma personal, atacarla en forma personal a Patricia Bullrich, cuando 10 días más tarde le iba a necesitar para una alianza, y ayer la salió a buscar. Lo cuento para quien no lo sabe, esto salió a decirle: yo la puedo sumar a Patricia Bullrich, pero hace 10 días la estaba llamando asesina, montonera, guerrillera de chicos, porque es verdad que Patricia Bullrich tuvo una militancia gris, no se sabe bien exactamente dónde, pero en la izquierda revolucionaria del peronismo, con alguna vinculación con las guerrillas montoneras de la década del 70. Bueno, eso es un error muy obvio, ¿no? Si vos ya sabés que alguien puede ser tu futuro aliado clave, no lo ataques a nivel personal con ese nivel de agresividad, ¿no? El 19 de noviembre, segunda vuelta, balotaje. ¿Habrá un balotaje efectivamente o una suerte de referéndum entre un candidato del sistema y un candidato antisistema? Bien interesante la pregunta, no lo había pensado así. Creo que va a haber algo de esto segundo que me acabas de decir, va a haber una elección entre un candidato del sistema. Massa es claramente el sistema, Massa es el jefe de la casta, si tuviera que ponerlo en términos de Milei, es uno de los políticos principales de la Argentina, y te diría, dándote una opinión, pero muy basada en hechos, ¿no? De la Argentina que está muy mal, digamos, ¿no? De la Argentina de las empresas privilegiadas, el Estado que hace negocios turbios con los empresarios, los sindicatos con privilegios. Bueno, todo lo que está mal en la Argentina y que traba el desarrollo de este país desde hace 40 o 50 años, Massa tiene claros canales de comunicación con todos esos sectores, y está imbricado en todo ese entramado entre semi-legal y legal, rentístico, que hace que la Argentina hace 50 años que no crece, digamos. Y Milei es un outsider total, obviamente una persona que viene, sí, trabajando en grupos económicos, pero que es una persona de afuera de la política, digamos. Entonces, en la medida que hay argentinos más conservadores, no lo digo en el sentido ideológico, sino más de mejor malo conocido, y otros argentinos más arriesgados, más revolucionarios, de nuevo, no en el sentido ideológico, sino en el sentido de, bueno, esto no nos está sirviendo, rompámoslo. Hay algo de eso, ¿no? Y digo que hay bastante de eso porque también hay otra cosa que es indudable en esta elección, que hay un componente ideológico. La mayor parte de la gente no vota por ideología, pero es verdad que Milei representa una derecha en dos sentidos de la palabra derecha, ¿no? En un sentido, si querés, menos legítimo, me parece a mí la palabra derecha, es una economía liberal, capitalista. En la Argentina eso es visto como muy de derecha, lo que en cualquier otra parte del mundo sería medio de centro, pero bueno, apoyar una economía liberal, abierta, amigable hacia la inversión y los negocios. Y la derecha más cultural,
que yo diría es conservadora, no es liberal, con todas estas ideas de oponerse al aborto, ver con mucha desconfianza todo lo que tiene que ver con cuestiones de perspectiva de género, educación sexual integral en las escuelas, etcétera. Todo ese componente que yo lo veo medio antiliberal, pero bueno, está ahí, digamos, la derecha en ese sentido, y Massa, que él como político, esto es importante entenderlo, tiene un perfil que yo definiría casi como de centro-derecha, ¿no? Es un tipo que habla mucho de seguridad, como de law and order, diríamos en inglés, de ley y orden, y habla mucho de bajar impuestos, y nos ha bajado los impuestos a los argentinos que ganamos más, ¿no? O sea, una de las muchas cosas que hizo electoralmente fue bajarle el impuesto a las ganancias a los argentinos que tienen salarios más altos, ¿no? Eh, entonces tiene un perfil de centro-derecha, pero encabeza una coalición que después de 15, casi 20 años de kirchnerismo, se ha corrido muy a la izquierda el peronismo, una parte central del peronismo, y entonces él hace una cosa que estratégicamente, primero es porque es quien es él, es una persona más de centro o centro-derecha, y a él le conviene ocupar el centro, porque la gente de izquierda no lo va a votar a Milei, con lo cual, del teorema de Anthony Downs, el famoso voto, ¿cómo se llama?, de cercanía, a vos lo que te conviene es estar en el centro, digamos, ¿no? Porque todo lo que haya del centro para la izquierda no va a ir a Milei. Y lo que haya del centro para la derecha, un poquito podría ir a Massa, ¿no? Con lo cual, este es el lugar más cómodo para ubicarse. Así que ahí hay algo que me parece muy interesante para observar de acá en adelante, que es, si gana Milei, este país es muy impredecible, no sabemos lo que puede pasar. Si gana Massa, es un poco más predecible, porque uno podría decir que el peronismo tiene más perspectivas de dar gobernabilidad, pero me cuesta mucho ver un peronismo en paz, ¿no? Un peronismo donde hay gente que está muy, muy a la izquierda, muy radicalizada con el kirchnerismo, votando, acompañando a un tipo que básicamente va a hacer un ajuste fiscal, entiendo yo, y varias políticas más bien liberales, porque no va a tener mucha alternativa, y me cuesta ver ese peronismo en orden, ¿no? Bueno, el peronismo es un movimiento que se resiste a ser partido, sin embargo necesita un líder. Eh, y mi pregunta es, ¿pasamos del kirchnerismo al masismo? Y mira, mi respuesta es, sé que tenemos poco tiempo, así que voy a dar la corte contundente. Sí, ¿no? Porque sí, asumiendo que Massa gana, por supuesto, no sabemos, está abierto este balotaje, está completamente abierto. Yo te diría que si hoy tuviera que apostar algo, te diría un poquito más de chances para Milei que para Massa, ¿no? Por lo que uno ve en las encuestas, a pesar de que el momentum, el envión lo tiene Massa, ¿no? Pero si gana Massa, sin duda, yo creo que mi lectura de Massa es que es un político con enorme ambición y habilidad política. Es como Kirchner, Néstor Kirchner. Nadie lo vio venir a Néstor Kirchner, pero Néstor Kirchner, de ser un gobernador autoritario feudal de una provincia marginal de la Argentina, en 2 años se hizo un líder que durante 20 años dominó él con su esposa, típicamente como hacen estas personas. Massa también tiene una esposa importante políticamente, siempre muy rodeado de sus familiares. Y en 2 años Néstor Kirchner se deshizo de cualquier competencia interna dentro del peronismo, Menem hizo algo parecido antes. Yo creo que no tengo muchas dudas que eso es lo que va a ser Massa, y va a ser un gobernante de gran concentración del poder, como antes lo fue Menem y como antes lo fue Néstor y Cristina Kirchner. Y es cierto, no lo fue Alberto Fernández en una excepción histórica, ¿no? Alberto Fernández, alguna gente suponía que podía llegar a intentar a ser un líder en sí mismo, y la verdad es que nunca lo intentó. Argentina tiene un presidente ausente, Alberto Fernández, una vicepresidenta y expresidenta en silencio prácticamente, pero que ha recuperado poder, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que representa el 40% del electorado, a través del gobernador de Axel Kicillof, y otro expresidente, Mauricio Macri, que el día de las primarias sube al escenario para consagrar la candidatura de Patricia Bullrich, la gran derrotada de estas elecciones, para elogiar a Milei, y mantiene vínculo con Milei. ¿Cómo se ubican estos actores, estos jarrones chinos, como se dice en la política internacional? Sí, sí, sí. Bueno, Alberto Fernández me parece que es el más fácil. Alberto Fernández no era nadie antes de ser presidente y no va a ser nadie después de ser presidente. Creo que le va a costar entrar a un restaurante. Alberto Fernández, una persona que me parece que genera
sentimientos despectivos, desprecio, bueno, no creo que, digo, la propia clase política, más allá de la gente, ¿no? De la oposición y del oficialismo. Cristina creo que va a pelear, tiene recursos, va a pelear primero por su libertad, porque está condenada por corrupta, por ladrona, y no está en la cárcel porque es vicepresidenta y por cuestiones de edad, pero bueno, podría ella y su familia, sus hijos, especialmente Máximo, enfrentar condenas económicas o de cárcel importantes en el futuro, y creo que se va a ocupar mucho de eso. Y quizás de tratar de labrar algún tipo de herencia a través de Kicillof o algunos otros sectores del peronismo que le puedan seguir respondiendo. Pero insisto, en un contexto donde si Massa es presidente eso va a ser muy difícil. No digo que no pueda lograr algo, pero va a ser muy difícil. Y Macri es muy difícil de leer. O sea, Macri es, para darte mi resumen de cómo lo veo a Macri, Macri fue un constructor increíblemente efectivo de una fuerza política exitosísima, ¿no? Lo que fue primero el PRO y después Juntos por el Cambio, que él logró, perdió la Ciudad de Buenos Aires, después de perder la ganó, después la ganó de nuevo, después la ganó 3 veces seguidos más, incluyendo este domingo con su partido, con una administración que es generalmente considerada efectiva. Logró generar un partido nacional, el PRO, aliarse con el radicalismo y la coalición cívica para tener el alcance territorial y la fuerza electoral que el PRO solo no tenía. Ganar las elecciones de 2015, donde se suponía que la iba a perder. Bueno, después tuvo fracasos, por supuesto, perdió la reelección en el 2019, pero la verdad es que costaba ver que hace 25 años, cuando Macri empezó con esto, las cosas iban a ir tan bien para él, ¿no? Y sin embargo, como expresidente ha sido muy difícil de leer, ¿no? Como que quizás habría que leerlo en términos de sus propias palabras, que es muy difícil dominar el ego, ¿no? Él dice, lo ha dicho con esas palabras, muy difícil dominar al enano del ego que busca siempre. Y me parece que Macri tenía un rol para cumplir como ese político que vuela por encima de las rencillas partidarias y está más allá de los cargos y las internas, y eligió ser uno más de los que estaba en la pelea, en las rencillas, en las internas y en la búsqueda de cargos, ¿no? Y hasta hace unos 4 meses era posible candidato a presidente por Juntos por el Cambio. Y me parece que está más a la búsqueda de una satisfacción personal, vieron que yo tenía razón, por ejemplo, de que Milei viniera con un programa pro mercado más radical que el de él y que le vaya bien, que cuidar la propia obra con el cual él hubiera pasado a la historia. Creo que todavía tiene chance, ¿no? De pasar a la historia como el creador del gran polo antiperonista, ¿no? Parar un poquito de contexto y cierro. Digo, la elección del 2011, cuando Cristina fue reelegida, la oposición fue partida como en 5 pedazos y el que más sacó 17%. Cristina ganó 54-17. Y el segundo fue un socialista, ¿no? Hermes Wiener, el gobernador de Santa Fe, que 4 años más tarde, Macri, con esta nueva creación de la Juntos por el Cambio, donde el PRO era un elemento central, le haya ganado la presidencia al kirchnerismo, realmente es notable, ¿no? Y es un legado de dejar, digamos, simbólicamente para los argentinos, el primer presidente no democrático que termina un mandato completo presidencial, desde Marcelo T. Alvear en el año 28, hace casi 100 años, hasta Macri fue Macri, ¿no? Y creo que estaba más para el bronce y la historia que para volver al barro de la política, y hasta ahora ha elegido volver al barro de la política, ¿no? Veremos cómo sigue la película, Carlos. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a vos, Jorge. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos encontramos en la próxima. Chao.